Bueno, bienvenido, Oscar de Ixasi. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Lo saludé ya fuera de cámara, pero lo saludamos porque decíamos recién con nuestro productor que al hombre que es el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires y además de CTA Autónoma, ¿lo dije bien? No lo hemos tenido nunca en nuestro segmento. Lo hemos encontrado, cruzado y demás, pero nunca lo hemos tenido aquí mano a mano, así que bienvenido. Gracias. Algunos dicen que todo tiene un tiempo, yo estoy contento de venir acá. Bueno, muchísimas gracias. Aunque las circunstancias no sean las más amables, ¿no? Digo, porque ya conocemos todos la información y la novedad del primer paro nacional que se va a dar el próximo 24 de febrero y viene de la mano de ATE. Sí, un paro nacional de actividades en todas las jurisdicciones, el Estado Nacional, los provinciales y los municipales, exigiendo que haya aumentos salariales que nos permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, sobre todo en la última devaluación que fue muy grande, y los tarifazos, que no voy a abundar mucho en esto porque todos los vivimos día a día, la necesidad de que cesen los despidos, de que se reincorporen a los compañeros, el fin de la precarización laboral. Hay miles de trabajadores que cada 31 de diciembre sufren la angustia de no saben si se van a seguir trabajando o no. Claro. Y también la defensa de la seguridad social, un tema que empieza a reaparecer, sobre todo por lo de Córdoba y Tierra del Fuego, donde hay avances concretos de desguace y privatización, tanto de los institutos provisionales como de la obra social de los trabajadores del Estado, y ponerle límite a la creciente criminalización de la protesta, que parece ser una de las herramientas con la cual el gobierno nacional pretende disciplinar la creciente ola de peleas que hay en el movimiento obrero. A propósito de eso, va a ser un paro con movilizaciones en varios puntos del país, va a haber, me imagino, diferentes manifestaciones y discursos y demás. ¿Temen que alguna cuestión de estas relacionadas con la criminalización de la protesta estén presentes en lo que va a ser la jornada del 24? Esperemos que no. No sería de sentido común, sería un desacierto político. El reclamo nuestro de salario es tan justo que creemos que miles de compatriotas que han votado a Vidal, que han votado a Macri, que son estatales, se van a sumar en el reclamo de la necesidad de un aumento salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo. Claro. Es casi una demanda natural de los trabajadores en este tiempo. Me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es mirar de frente los problemas de los trabajadores, abordarlos y tratar de resolverlos y no tratar de negarlos o de intimidar a quienes de alguna manera nos hacemos cargo de esos temas. Claro. Por eso nosotros ayer fuimos a la paritaria muy preocupados. Ayer hubo reunión paritaria, como es público, a las 3 de la tarde, después de la reunión de los docentes. Fuimos preocupados porque ya habíamos advertido del peligro de retrasar la convocatoria paritaria. Claro. Yo quiero recordar que la gobernadora Vidal, en una reunión que tuvo con nosotros el 23 de diciembre, se había comprometido a iniciar la negociación salarial en enero. Esto no sucedió, recién ayer se habilita la negociación paritaria, pero la verdad que a mí me gustaría decirte a vos, o que vos me preguntaras, ¿qué opino de la oferta salarial del gobierno? Que no existió. Lo cierto es que no hubo ni oferta. No hubo. Ahora, ¿por qué la convocatoria se realiza si no hay todavía, por lo menos sobre la mesa, en algún papel preliminar, en la cabeza de alguno de los funcionarios, una idea de cuánto se les va a ofrecer o de cuál va a ser la forma en que se les ofrecerá aquello a lo que estén dispuestos? Hay dos razones que pueden ser. Una por torpeza política. La otra es porque en realidad la verdadera intención es ofertar un aumento salarial muy lejano a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y entonces no saben cómo formularlo. Ahora, en cualquier caso, estamos entrando en una espiral muy peligrosa. Es el gobierno el que garantiza la creciente conflictividad, porque no solo no hace una oferta salarial razonable en el tiempo político razonable, sino que además hay una creciente ola de despidos, con lo cual el voltaje del debate sindical va a ir en aumento a medida que se va acercando la fecha de inicio de clase. Claro. Hace algunas horas atrás, declaraciones de Hugo Moyano daban cuenta de lo que después terminó resolviendo ATE, que fue el paro general, y decía Moyano, si la presidenta fuera Cristina ya hubiera habido un paro general, y estaban como tratando de dar una especie de paño para esperar la reacción del gobierno de Mauricio Macri. Llega de la mano de ATE. ¿Por qué son los primeros en reaccionar? La verdad que nosotros tenemos una conducta coherente en el gobierno que se fue y en este gobierno. Nosotros, el último paro que hicimos al gobierno nacional, al anterior gobierno nacional, tenía que ver con la exigencia de un bono de fin de año, ya lo estábamos planteando, y con la exigencia del pase a planta permanente de los 94.000 trabajadores precarizados que había en el Estado Nacional. Claro. ¿Por qué lo hacíamos? Porque entendíamos que la precarización laboral es la madre del despido. Si no hubiera tanta precarización
negociación laboral. Si no hubiera tanto contrato basura, no sería tan fácil despedir trabajadoras y trabajadores bajo la excusa de ñoquis o de que no trabajan y demás, pero en realidad lo que está habiendo acá es un ajuste. Por lo tanto, en el caso de la Asociación Trabajadores del Estado, nosotros tenemos una conducta que no resiste ningún archivo. Hemos representado los intereses de los estatales en la pelea por el salario, la estabilidad laboral, la carrera administrativa, en la gestión anterior y lo vamos a hacer en esta gestión. En la provincia, si me lo permitís, la gobernadora Vidal en realidad ha decidido continuar el camino del gobernador Scioli, porque si uno analiza el presupuesto que se votó de cara al 2016, uno va a ver que tiene la misma matriz que los últimos 4 presupuestos que se votaron en la provincia. Disminuye las partidas en áreas sociales, si uno va a ver niñez, desarrollo social, uno va a ver cómo va disminuyendo eso. Precariza las relaciones laborales porque no pone un cargo más en el Estado provincial y endeuda a la provincia de manera irresponsable, cosa que hizo Scioli también. O sea que sigue el mismo camino y profundiza ese camino endeudando a la provincia de manera peligrosa en lugar de elegir ir a pelear la coparticipación que corresponde, ir a pelear el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense y hacer una reforma tributaria que realmente grave a la riqueza para que luego se invierta en los que menos tienen. El efecto sorpresa de haberse encontrado con una provincia con menos recursos de los que imaginaban, que fue parte de lo que manifestaron, lo dijeron públicamente varios funcionarios, incluido el ministro de Economía Hernán Lacunza, la propia gobernadora y demás, debiera haber pasado ya a esta altura y haberse enfriado, porque ahora hay que empezar a pensar cuáles son las herramientas que se toman de cara a conducir una provincia, que recién lo hablábamos fuera de cámaras, nos decías vos, Oscar, no se puede llevar adelante la provincia de Buenos Aires sin dinero. Sí, lo que pasa es que a veces el hilo es muy fino entre recursos de la provincia y recursos del Estado. A la provincia le sobran recursos. El producto geográfico de la provincia de Buenos Aires implica, el producto bruto, ¿no? La riqueza que genera, implica el 37% de la riqueza del país. Estamos hablando de una riqueza bruta, de una riqueza muy grande. Muy grande. Ahora, de esa riqueza que genera la provincia de Buenos Aires, solo el 9% es captada por el Estado para poder redistribuir entre los que menos tienen. Sí, es el que vuelve, el que regresa. En realidad, digamos, lo que está agotado no son los recursos, es una forma de Estado, es un modelo de Estado que en lugar de ir a gravar a la riqueza, lo que hace es terminar grabando al consumo y terminan pagando los consumidores. Es decir, aquel que todos los días va a comprar la leche, aquel que todos los días va a comprar los artículos de primera necesidad. Entonces nosotros no aceptamos que hay un solo camino. A ver, la provincia de Buenos Aires, o la Argentina, para generalizar, no es Marruecos. Donde se termina el turismo y se termina la pesca y lo que queda es arena. La Argentina y nuestra provincia son inmensamente ricas, cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos. Nos dicen que tenemos que esperar porque la provincia y el país está fundido. Ahora, no le dicen lo mismo a los grupos cerealeros de exportación. Apretan un botón y transfieren 120.000 millones de pesos a los grupos más concentrados de la economía. Así, el Estado va a estar vaciado, los perjudicados somos los que menos tenemos y se van a enriquecer aquellos que ganan cuando la economía crece, ganan cuando la economía se estanca y ganan cuando la economía decrece. Ahora, en ese escenario que la verdad es... nada, a todas luces trágico, porque uno lo piensa, lo analiza, lo mira hacia adelante y no es un buen escenario. Digo, tampoco colaboran demasiado los que acaban de retirarse del gobierno. Estaba pensando en las declaraciones en la puerta de Mateo 130 ayer del Consejo del Partido Justicialista, de muchos de los funcionarios que estuvieron hasta hace días nada más conduciendo destinos en la provincia, en la nación, etcétera, hablando de la inflación, de la desocupación. Entiendo que si hace algo más de un mes y medio que esta gestión está llevada adelante, no es la repercusión del accionar de este gobierno el que ha generado eso que están criticando. Digo, la sensación que queda es que nadie colabora con estas cuestiones, ¿no? Desde la política me refiero, desde los partidos políticos. La verdad que tendrán que responder los partidos políticos cuál es su estrategia. La estrategia de la Asociación Trabajadora del Estado y de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma de la provincia de Buenos Aires es tratar de resolver los problemas de la gente. Y lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, en el 2007, el salario mínimo era equivalente a una canasta básica, aquella que te pone por encima de la línea de pobreza. Hoy, el salario mínimo compra solamente el 48% de esa canasta. O sea, menos de la mitad de lo que vale una canasta básica. En términos de pesos la canasta básica está
en 15.600 pesos, pero no dicho por nosotros, dicho por la Ciudad de Buenos Aires, que es del mismo signo político. Y además a lo que se ha apelado como uno de los referentes serios a la hora de pensar en valores nominales, ya que no tenemos INDEC funcionando todavía, ¿no? Un auxiliar de la educación, categoría 7, donde hay muchas mujeres que son únicos sostén de familia, en donde está la mayoría de nuestros representados, cobra 7.300 pesos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando no es ni una posición política, ni de coyuntura, ni para sacarle una tajada al gobierno, ni para desgastarlo. Es que necesitamos los trabajadores del Estado. El verdadero problema no es que nos sospechen de ñoquis. Los ñoquis son una expresión marginal, si es que existen, están perfectamente identificados, y lo que tiene que hacer el gobierno, no sacar los ñoquis del gobierno que se va para poner los ñoquis del gobierno que viene. Claro, porque eso estamos es lo que en el tiene que mismo hacer. juego, ¿no? Ahora, el verdadero problema de los trabajadores del Estado es los bajos salarios, la precariedad laboral, la falta de personal en hospitales, en escuelas, en niñez, la falta de una carrera administrativa que dignifique y jerarquice la tarea de los trabajadores del Estado. Eso queremos discutir con este gobierno. Yo quiero proponerte, Oscar, que escuchemos juntos el testimonio de otros dos representantes gremiales en torno al tema paritarias, para que después nos metamos en cuestiones que tienen que ver con porcentajes, con lo que vendrá el próximo 12 de febrero, que será la nueva reunión. Y después de eso avanzamos también con el tema de los despidos, que me parece uno muy importante para que conversemos aquí. Los escuchamos. Con todo gusto. Con respecto al sector estatal, no hubo ninguna oferta. Nosotros íbamos con una gran expectativa, más primero porque iba a ser el primer encuentro con este gobierno sobre discutir realmente las cuestiones salariales. Ayer nos encontramos con la noticia al mediodía de que a los docentes, por lo menos le habían hecho una oferta muy insatisfactoria y muy alejada de lo que pretendemos las organizaciones sindicales, pero por lo menos hubo una oferta. Cuando fuimos a la tarde nos encontramos con la novedad que no solamente no hubo ninguna oferta, sino que ni siquiera se discutió cuáles serían las condiciones del aumento. Por eso las organizaciones tomamos un rol que fue plantear de cómo por lo menos pretendíamos nosotros, y le quedó al gobierno, pese a las presentaciones que ya habíamos hecho por escrito, cada uno en sus jurisdicciones. Nos citaron para el 12 de febrero, sí les pedimos que tengan que haya cordura. Nosotros planteamos respeto hacia las organizaciones, que somos los representantes de los trabajadores. El 12 tiene que haber una oferta, tenemos que empezar a discutir la calidad de la oferta, y después seguramente va a llevar muchas más reuniones para llegar a encontrar el cuánto, como hoy te decía, es decir, cuánto va a ser realmente la oferta salarial. Ayer cuando conocimos lo que ofreció el gobierno de la provincia, dijimos, bueno, es bastante... está bastante lejos de lo que por lo menos veníamos hablando con los dirigentes sindicales. ¿Para ustedes fue una locura lo que le propusieron? Sí, indudablemente, como la hemos calificado, totalmente insuficiente y tal cual uno lo dice, no resiste el menor análisis con este tipo de ofertas, sobre todo los tramos. Estos tramos que comienzan en enero, marzo y agosto, que se termina de cerrar este porcentaje que ofreció con la percepción de haberes de septiembre. Pero bueno, realmente no se puede considerar estas características de la propuesta y estos números, donde nosotros solicitamos un fuerte incremento al básico, básico que va a dar como resultado que la carrera docente no se distorsione, que no se produzcan inequidades. También solicitamos y exigimos que hoy un salario de un docente que recién se inicia no se puede hablar de menos de 10.000 pesos, paritarias abiertas y todo a partir de enero. Esto para dar cuenta de la pérdida de poder adquisitivo. La verdad que es terrible, bueno, ustedes lo saben, lo vivimos todos, y hablar de estos salarios para un cargo docente, la verdad que es realmente inestimable. Bueno, hablemos de números entonces ahora, Oscar, porque claro, no hubo propuesta, por lo menos para los docentes sí la hubo, pero era lejos y muy lejos de lo que ellos estaban llevando como parte de la negociación y demás. Digo, ¿qué pasa con los estatales? ¿Cuál va a ser ese número? Nosotros venimos sosteniendo que es necesario tener políticas activas desde el gobierno provincial que nos permitan recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido. Y hay que abordarlo en 4 partes. A ver. Primero, la urgencia. Sin ningún lugar a dudas, en el tramo de esta discusión salarial de este primer bimestre, hay que recuperar lo que hemos perdido en el 2014
y en el 2015, antes de la devaluación, que es Sí. un 12%, y sumar la proyección inflacionaria para el año 2016, que en el sentido más blando sería un 32%. O sea, muy lejos de lo que dice además el gobierno nacional, que está hablando de entre un 20 y un 25 Estamos hablando de proyección. de un porcentaje no menor de bolsillo del 44%. Recordemos que hoy te dije que un auxiliar cobra 7.300 Sí, tengo pesos. malas noticias igual, digo, si van con un 44 lo más probable es que le digan no de antemano, No, pero- antes de sentarse a discutir, pero ¿Vos bueno. hubieras pensado que no había ni propuesta? No, claro. Nosotros estamos en el quinto subsuelo. Claro, claro. Pero porque ellos estén en el quinto subsuelo no quiere decir que nosotros no vamos a plantear lo que nuestros trabajadores demandan. 44%. Sí. Monitoreable en el primer semestre, porque la escala inflacionaria y de precios no se sabe a dónde va a terminar. Por lo tanto, con una paritaria en el segundo semestre, en junio, y el aumento tiene que ser retroactivo enero y en una sola cuota. Porque ese 23% para los docentes termina siendo un 18%, Claro. porque se paga en cuota, un 18% Exactamente. anualizado. Exactamente. En segundo lugar, nosotros entendemos que en estos 4 años debería haber políticas activas que nos permitan recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en términos históricos. Desde el 2003 al 2007 hubo un leve ascenso del poder adquisitivo, es decir, los salarios estuvieron por encima de la inflación. Pero desde el 2007 al 2013 hubo Ocurrió una lo pérdida contrario. total. Claro. El gobierno anterior hizo campaña diciendo que el salario había aumentado un 250%. Y esto era cierto, pero era una verdad medias. Claro. Lo que no dijo el gobierno es que la canasta básica aumentó un 840%. Bueno, pero también teníamos un INDEC que mentía en cualquiera de las variables que uno pudiera buscar a la hora de medir inflación, pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Digo. Exactamente. Nosotros no pretendemos que en febrero se resuelva la pérdida histórica, pero que sí que haya políticas que Sí. tiendan a recuperar esa pérdida histórica. Y después Sí. hay dos cosas que son fundamentales para nosotros, que se inyecten en el básico. Nosotros tenemos solo el 28% del componente salarial que está en el básico. Por lo tanto, el planteo es que cualquier aumento vaya al básico. Y una asimetría que pocos conocen, A ver. pero que al exponerlo todos lo van a entender. Cualquier enfermero, un trabajador de la salud, un auxiliar de la educación, no Sí. necesito explicar lo importante que es la tarea de quienes le hacen la comida a los pibes en la escuela o de quienes atienden las dolencias en los hospitales públicos. Sí. Sin embargo, la hora de bolsillo del trabajador de la salud Sí. y del trabajador auxiliar de la educación vale menos que la hora de bolsillo de otro trabajador que trabaja en la administración central y lo rige la misma ley. La equiparación de la hora de bolsillo para hacer justicia también es otro de nuestros reclamos. Este es el componente salarial con Claro. que fuimos a la A una paritaria. reunión donde no había ninguna oferta que les estuviera haciendo el gobierno. Ahora digo, en ese contexto y con ese estado de situación y con todo lo que significa intentar recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿cuál es la clave por la cual la Argentina, que parece ser un país cíclico, la provincia de Buenos Aires no es excepción, obviamente, siempre parecemos estar corriendo detrás de las circunstancias, ir detrás de lo que va pasando, intentar recomponer en lugar de que las cosas empiecen a estar de una vez por todas más balanceadas? El presupuesto provincial, yo tiro un dato que para mí es gráfico, por ahí no Sí. lo es, creo que fue de 300 y pico de mil millones de pesos, sí, no recuerdo sí. bien, ¿no? Y dijimos que era el 9% de lo que produce la provincia. Así es. Si fuera el 18 serían 300 y pico de mil pesos más que estarían en el Estado para salario, para salud, para educación. Acá el problema es que no hay decisión política para redistribuir mejor la riqueza. Estamos encerrados en que se quieren resolver las cosas con una matriz distributiva donde el 80% de la riqueza la tienen 200 grupos económicos y el 20% restante va al conjunto del pueblo. Así no hay solución. Claro. Por eso digo, nosotros le presentamos a la legislatura provincial y a la gobernadora antes de que asumiera Sí. una propuesta de presupuesto que privilegiaba las políticas para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, a los trabajadores, al pequeño y mediano productor y al pequeño y mediano comerciante. Sí. Pero no fue la propuesta solamente, porque si yo digo lo que hay que hacer y no digo de dónde sacar los recursos, No, claro, por supuesto. termina siendo un panfleto. Exactamente. Sin embargo, también planteamos por dónde se pueden sacar los recursos. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los impuestos que se recaudan no son devueltos de manera coparticipable, de manera automática. Y está una de las claves. O sea que se está violando una de las leyes. No es necesario reformar No. la coparticipación. hay que cumplirla en realidad. Que sí hay que reformarla, pero Sí. eso lleva un proceso. Claro. Pero acá no están ni siquiera cumpliendo con la actual ley. Fondo del conurbano bonaerense. Sí, histórico. Al final del año, nosotros tuvimos un debate con la gobernadora Vidal cuando planteamos los 5.000 pesos de Del bono bono. de emergencia Sí. por cómo se había devaluado el salario. La gobernadora dijo, es inviable
poder pagar esto. No Sí. es que no quiero, sino que no se puede. No puedo. Ujú. El fondo del conurbano bonaerense que nosotros estamos recibiendo desde que se congeló en el año 96 es de 650 millones de pesos. Sí, Bien. exactamente. A septiembre del 2015, si hubiera estado descongelado el fondo del conurbano Sí. bonaerense, hubiéramos recibido 27.000 millones de pesos que se recaudaron en la provincia de Buenos Aires. Con el 12% de esos 27.000 millones de pesos, Sí. se hubiera podido pagar, que eran 3.600 millones, los 5.000 pesos de bono para los 630.000 trabajadores del Estado, desde el policía que está en la comisaría más cercana, que tanto Sí. hablan de la policía, hasta el enfermero pasando por el auxiliar o por el profesional de la salud. O sea, Es impresionante. recursos hay. Es impresionante. Lo que no porque quieren es redistribuirlo. es tan gráfico lo que marca que es inevitable pensar que lo que hay que hacer es cambiar la cabeza, cambiar las estructuras, pensar en modelos de mejor distribución de esos dineros. La última, porque no quiero dejarlo pasar y tiene que ver con la cuestión de los despidos, que es parte del reclamo que se hará el próximo 24 con el paro general. ¿Cuál es el relevamiento que ustedes tienen de cantidad de despedidos en estas condiciones que yo quiero insistir, y lo he dicho públicamente, lo he dicho aquí, se lo he dicho a funcionarios, en el caso de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata? Creo que el error fundamental ha sido tomar la decisión de primero despedir a la gente y después chequear quiénes son los que verdaderamente trabajan y quiénes no. Me parece que es uno de los errores de base a la hora de arrancar, si se quiere, el hecho de la limpieza real de los ñoquis dentro del Estado, Se ¿no? invierte la carga de la prueba. Y claro. No, son todos ñoquis hasta que prueben lo contrario. Algo Este así, es el planteo. algo así. Pero por suerte se terminó ya el debate, porque los funcionarios de modernización del Estado dijeron que en realidad lo que se quería hacer era reducir la Achicar planta, el la Estado. planta- la planta de personal. Lo que hicieron fue hacer un operativo mediático para instalar la sensación en la sociedad que los trabajadores y trabajadoras del Estado, en su inmensa mayoría, somos ñoquis, que nos servimos del Estado y que no trabajamos todos los días. Un poco como hacían Neustadt y Grondona, que eran periodistas excelentes, pero que representaban a los grupos de poder y querían instalar que las empresas del Estado eran ineficientes, querían instalar que sobraban trabajadores, y así terminó Y vaya si lo lograron, en la ¿no? primera y segunda reforma del Estado, que dejó 500.000 trabajadores afuera y desguazaron todo el Estado, y hoy tenemos un Estado bobo que no hemos podido reemplazar. Lo cierto es que ya se desenmascaró. Ajá. El intento es hacer ajuste en el Estado, discutiendo salarios a la baja, el intento de reducir el personal y, por supuesto, de congelar las vacantes. Para nosotros, Sí. el problema de los trabajadores del Estado es los salarios bajos, es la precarización laboral, Sí. es la falta de personal y la necesidad de una carrera administrativa. Por eso, el día 24 en todo el país, desde la Asociación Trabajadores del Estado y con otros gremios, ya así se es. suman Conadu Histórica, se suman también los trabajadores judiciales de la provincia, de SICOP, FESPROSA, que es el gremio de los trabajadores de la salud a nivel nacional, los legislativos, varias seccionales de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, se suman al paro, y confiamos que vamos a construir un dato que esperemos sea revisado y visto y bien tomado por el gobierno. Para nosotros, Sí. el mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente a favor de los trabajadores. Ahora, para que se resuelva un conflicto tiene que querer la otra parte Por resolverlo. supuesto, no hay otra manera. Oscar, muchas gracias. No, por Como de favor, costumbre, gracias agradecido por soy yo. estar aquí No. en la pantalla de QM Noticias, y seguramente te convocaremos en próximas. Un placer.